México es un país que se destaca por su comida, sus tradiciones, su tequila y por supuesto el calor de su gente. Sin embargo, también ha sido escenario de actos que han sido igual o incluso más abominables que los que encontramos en cualquier documental de Netflix. El día de hoy les traemos 10 de los más emblemáticos criminales que lamentablemente dejaron huella en la historia de México a finales de los años 1800 y principio de la década de los 60. Esto es el especial navideño de Memento Mori Oficial. Felipe Espinosa nació en 1836 en el condado Río Arriba de Nuevo México, que por aquel entonces aún era territorio mexicano. La colonización estadounidense del norte de México ya había comenzado por aquellos años, y aunque la población hispana era la que predominaba en dicho territorio, fue relegada a un segundo plano, al punto de negárseles sus derechos civiles y sus garantías individuales. Debido a esto, la vida de Espinosa estuvo marcada desde la infancia por la pobreza, la segregación y la marginación. Él se dedicó a las labores del campo, se casó y según algunas fuentes, procreó al menos 2 hijos. A pesar de que la guerra mexicano-estadounidense concluyó en 1848, trajo consigo una inestabilidad política y económica que seguía provocando el enfrentamiento de ambos países, sobre todo por parte de Estados Unidos, quienes se adueñaban de cualquier territorio que encontraban a su paso. Fue así como alrededor de 1863, la casa de Felipe Espinosa fue atacada por un grupo de militares estadounidenses. En dicho ataque, le arrebataron la vida a varios miembros de su familia, incluida su esposa e hija, quienes también fueron ultrajadas antes de ser ultimadas. Dicho suceso despertó en él un odio visceral hacia los estadounidenses, así que en mayo de ese mismo año, se cobró la vida de la primera de sus 32 víctimas. Espinosa le quitó la vida tanto a hombres como mujeres. Por políticas de YouTube, no podemos detallar lo que dicen que les hacía, pero tiene algo que ver con las extremidades y vísceras. También se dice que su hermano José Vicente fue cómplice de estos hechos. Según los registros de la época, tras cada crimen, Felipe Espinosa enviaba cartas a John Evans, quien era el gobernador de Nuevo México en aquel entonces. En dichas cartas supuestamente amenazaba con eliminar a cientos de personas, exigía inmunidad, que se le pidiera perdón públicamente por lo sucedido a su familia y que se le cediera territorios. Sin embargo, muchos coinciden en que el asunto de las cartas era falso, pues Felipe Espinosa era analfabeta. A finales de 1863, el aventurero Tom Robin junto con otros soldados encontraron el campamento de los hermanos Espinosa. Ambos bandos se enfrentaron en un tiroteo en el que Felipe y José Vicente perdieron la vida. Los soldados tomaron algunas de sus extremidades y las presentaron ante el gobernador como prueba de su muerte. Hasta la fecha, los descendientes de Espinosa están convencidos de que su antepasado fue satanizado por las autoridades y la prensa de la época. Sostienen que sus crímenes no eran de un carácter serial, sino que más bien se trató de una respuesta bélica o posible insurgencia. Francisco Guerrero es considerado el primer asesino serial del que se tuvo registro en México. Nació en 1840 en la región del Bajío, dentro de una familia pobre. Fue el 11º hijo del matrimonio conformado por un padre ausente y una madre abusiva. Ambos factores fueron la raíz que desató la misoginia en el joven Guerrero. A los 22 años, emigró a la Ciudad de México, en donde comenzó a laborar como zapatero y donde también dio rienda suelta a sus aberrantes actos. Guerrero era un hombre delgado, moreno, de estatura mediana, escrupulosamente arreglado y con un comportamiento refinado. Poseía una marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía, no sentía culpa, cosificaba a las personas y era narcisista. A pesar de ello, llegó a tener una esposa y 4 hijos reconocidos, aunque tuvo otros ilegítimos con sus múltiples amantes. Su caballerosidad y carisma hacían que se ganara la confianza de las mujeres. Sin embargo, él las veía como un simple satisfactor desechable. Las forzaba a tener relaciones sexuales para demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre ellas. Luego les arrebataba la vida con una crueldad
que evidenciaba el odio que sentía hacia el género femenino. Todas sus víctimas, exceptuando la última, trabajaban vendiendo sus cuerpos, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por ejercer dicho oficio, sino porque ellas eran más vulnerables. Se dice que el apodo de El Chalequero se lo pusieron debido a que usaba chalecos. No obstante, otra teoría señala que en realidad dicho sobrenombre provenía de la expresión a puro chaleco, la cual significa forzar a una mujer a tener intimidad. Sus crímenes ocurrieron durante la época del Porfiriato y coincidieron en fechas y modus operandi con los del famoso Jack el Destripador. De ahí que su segundo apodo fuera el Destripador Mexicano. Guerrero se jactaba de sus actos, pero en 1888 fue capturado tras la denuncia de los vecinos de una de sus víctimas. Se le sentenció a muerte, pero el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, revocó su sentencia y solo lo condenó a 20 años de prisión. Más tarde, en 1904, fue liberado a causa de un error burocrático. 4 años después, Francisco Guerrero fue capturado por segunda vez por quitarle la vida a una anciana. En esta ocasión, cometió varios errores que llevaron a su detención. Además, un niño y 2 mujeres fueron testigos de sus aberraciones. El hombre fue recluido en la famosa prisión de Lecumberri y fue sentenciado a pena de muerte, esta vez sin intervención de ninguna autoridad. No obstante, Guerrero murió antes de cumplir su sentencia. Existen distintos reportes sobre la causa de su fallecimiento. Unos dicen que fue por tifoidea, otros que por tuberculosis, y muchos otros aseguran que fue una tromboembolia. Lo cierto es que fue encontrado inconsciente en su celda, y según sus carceleros, nunca mostró arrepentimiento alguno por sus crímenes. Guadalupe Martínez de Bejarano es considerada como la primera asesina en serie femenina de la que se tiene registro en México. Prácticamente no hay datos de sus orígenes, pero se sabe que estuvo casada con un hombre de apellido Bejarano, con el cual procreó a su único hijo, Aurelio Bejarano Martínez. El modus operandi de sus crímenes permite intuir que pertenecía a la clase media alta de la Ciudad de México, pues sus víctimas eran jovencitas pobres a las que atraía ofreciéndoles empleo como sirvientas en su casa. Una vez que aceptaban y se instalaban en el nuevo hogar, Bejarano las esclavizaba y las sometía a actos con marcados tintes sexuales. También solía flagelarlas y finalmente las dejaba morir de hambre. Casimira Juárez fue la primera víctima conocida de la Bejarano, pues fue el crimen por el que la prendieron por primera vez en 1887. No obstante, en aquella época no había una jurisdicción definida ante estos crímenes, y menos para una mujer, así que recibió una condena de apenas 5 años de cárcel. Al poco tiempo de salir de prisión, secuestró a las hermanas Guadalupe y Crescencia Pineda. Las sospechas rápidamente recayeron sobre ella, pero fue su propio hijo quien la señaló como la responsable de las vejaciones y muertes de las jovencitas. La Bejarano se defendió culpando de todo a su hijo, pero no le creyeron. La gente pedía la pena de muerte para la mujer verdugo, como le llamaba la prensa. Sin embargo, fue sentenciada a tan solo 10 años con 8 meses en prisión. Su hijo Aurelio Bejarano también fue condenado a 2 años de prisión por su pasividad ante los hechos. Guadalupe Martínez Bejarano fue recluida en la cárcel de Belén para mujeres. Allí sufrió el ataque de las demás prisioneras, muchas de ellas madres de jovencitas que tendrían la edad de las víctimas, y por lo tanto, aborrecían los actos que Bejarano había ejercido contra ellas. Debido a esto, la mujer verdugo vivió su reclusión en solitario, hasta que finalmente falleció por causas naturales antes de cumplir su condena. Tadeo Fulgencio Mejía fue un ingeniero minero que en 1890 adquirió una famosa edificación ubicada en Guanajuato. La mansión había sido construida en el siglo XVIII por orden del Marqués de San Clemente, quien la había construido para que fuera la residencia de su hija. La edificación después se convirtió en una oficina postal, hasta que Fulgencio la compró para convertirla en el hogar que compartía con su adorada esposa. Lamentablemente, la esposa de Tadeo fue asesinada en un asalto fallido. Algunas fuentes indican que el asalto se dio en la mansión,
pero otras dicen que fue en un callejón. Como sea que haya sido, el evento trágico desquició a Tadeo al punto de que buscó los servicios de una bruja con la idea de contactar a su esposa en el más allá. La bruja le dijo que para que él pudiera comunicarse con ella, tenía que realizar rituales de magia negra, en los cuales el principal ingrediente eran los sacrificios humanos. Sin dudarlo, el hombre aceptó la misión, por lo que llevó a su casa a múltiples mujeres y hombres para llevar a cabo dichos sacrificios. Se dice que mientras Fulgencio hacía lo suyo, un sirviente tocaba melodías en el piano con la finalidad de evitar el ruido y los lamentos de las víctimas. Después, el asesino se deshacía de los cuerpos, incinerándolos. Se desconoce cuál fue el número exacto de víctimas, pero múltiples restos óseos e incluso osamentas completas fueron encontradas en el sótano. También se hallaron varios libros dedicados al ocultismo y la magia negra, y se cree que los rituales pudieron estar destinados al culto de la Santa Muerte. Finalmente, las denuncias de los familiares de las víctimas eran tantas que las autoridades investigaron el caso y fueron en búsqueda de Tadeo Fulgencio. El hombre prefirió darse un tiro en la cabeza antes de ser capturado, por lo que murió sin pagar sus terribles actos. Actualmente la casa funge como un museo, en el cual puedes conocer más acerca de esta espeluznante historia, y aunque está plagada de leyendas y supuesta actividad paranormal, es importante recordar que se trató de un crimen verdadero. María Reyes era una enferma mental responsable de quitarle la vida a un gran número de pequeños a finales del siglo XIX. Se le describe como una mujer sucia, con el cabello enmarañado, sin dientes y con abundante vello facial sobre el labio superior. Tenía los pies sucios, deformes y con las uñas muy crecidas, y siempre iba vestida con harapos. Había estado en la cárcel en varias ocasiones debido a que acostumbraba a robarse chicos, a los cuales maltrataba o les arrebataba la vida. Los periódicos de la época fueron quienes le pusieron el apodo de la pescuecera. Esto debido a que el cuello era la parte que generalmente ella manipulaba para quitarle la vida a sus inocentes víctimas. Las prácticamente nulas fuentes que existen de Reyes señalan que en una ocasión se robó un pequeño que estaba sentado en una banca del parque, lo llevó lejos y posteriormente le quitó la vida. En otra oportunidad, le arrebató la vida a otro mientras se reía a carcajadas. Pero entre todos sus crímenes, sobresale la vez que entró en la casa de unos vecinos y al encontrar al pequeño hijo de la pareja solo, la mujer comenzó a hervir agua en una inmensa olla, esto con el objetivo de arrojarlo dentro una vez que el agua hirviera. Afortunadamente los padres del chico regresaron a tiempo y detuvieron a la mujer, no sin antes arrojarle a ella el agua hirviendo. Luego dieron aviso a la policía, quienes se la llevaron seriamente quemada, condición que a los demás vecinos no les importó, pues le lanzaron piedras y le escupieron mientras la sacaban del lugar. A pesar de todo, María Reyes no estaba sola en el mundo, pues tenía un esposo, el cual se dice que era un hombre honrado y trabajador. Él declaró que la pescuecera padecía de sus facultades mentales a causa de un problema cardíaco y que sufría mucho por no haber podido tener hijos. Tras el suceso del agua hirviendo, pasó varios meses en prisión, pero en cuanto salió, continuó con sus crímenes. Cuando la policía volvió a capturarla, fue a causa del robo de un pequeño al que afortunadamente no logró hacerle daño, pero sí fue enviada nuevamente a la cárcel de Belén. Durante los interrogatorios, Reyes solo respondía con frases incoherentes y luego soltaba incontrolables carcajadas. Los médicos determinaron que estaba demente, y así fue como pasó el resto de sus días encerrada en un manicomio. Felicitas Sánchez nació en 1890 en la comunidad de Cerro Azul del estado de Veracruz. Tuvo una infancia desdichada debido al rechazo de su madre, y desde niña presentó un comportamiento inusual al disfrutar del maltrato de animales. Al crecer se graduó en enfermería y se convirtió en partera. Para ese entonces ya era una mujer obesa, de malos modales y carácter muy fuerte.
aspectos que la prensa después destacaría para ponerle el sobrenombre de ogresa. A pesar de ello, logró casarse con un hombre sumiso con el que procreó un par de gemelas. Este nacimiento desveló el lado oscuro de su personalidad, pues al verse en aprietos económicos, logró convencer a su marido de vender a sus hijas para conseguir dinero. El hombre aceptó, pero más tarde se arrepintió y exigió a Sánchez que le dijera quién las había comprado. Sin embargo, ella nunca le dijo nada y el matrimonio se separó. Felicitas se dio cuenta del negocio que representaba la venta de chicos y se convirtió en una intermediaria entre aquellas mujeres que no podían mantenerlos o no los querían y aquellas que no podían tenerlos pero estaban dispuestas a pagar para conseguirlos. El negocio lo completaba con sus servicios como partera. Así reunió el dinero suficiente para emigrar a la Ciudad de México en el año 1910. Ahí logró rentar una habitación a una mujer que vivía en un departamento ubicado en la colonia Roma. Su nueva casera y compañera de departamento solía trabajar todo el día y regresar únicamente para dormir, situación que le daba a Sánchez el espacio y tiempo suficiente para cometer sus deleznables actos. La ogresa siguió con el rentable negocio de venta de pequeños y partos, pero también comenzó a ofrecer la opción de deshacerse de los embarazos no deseados, especialmente aquellos fuera del matrimonio. No pasó mucho para que los actos de Felicitas evolucionaran a otro nivel, pues cometía los actos más crueles y salvajes para desaparecer a aquellos pequeños que no lograba vender. La mujer se deshacía de los restos arrojándolos por el inodoro, lo cual provocaba que las tuberías se atascaran. Fue por ello que contrató a un plomero que se convirtió en su cómplice. Este sacaba los restos a cambio de una buena suma de dinero, y es difícil calcular cuántas víctimas perecieron a manos de Sánchez, pero fueron tantas que un día la alcantarilla del edificio donde vivía se tapó. Uno de los vecinos mandó a llamar a otro plomero y unos albañiles para destaparla. Estos encontraron en la alcantarilla un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones usados que despedían un olor insoportable. Pero lo más incriminatorio fue que dentro de aquella masa repugnante hallaron un diminuto cráneo humano. Para cuando la prensa y la policía llegaron al lugar, Felicitas ya había huido. No obstante, lograron localizar al plomero que había actuado como su cómplice y este la delató. Sánchez fue atrapada el 11 de abril de 1941 y recluida en prisión, pero también aislada, pues las demás presas querían atacarla por lo que le había hecho a los pequeños. Durante ese tiempo, vivió una regresión donde se comportaba como una pequeña, lloraba y hacía berrinches. Al final, solo pasó 3 meses en prisión. Se dice que aquello se debió a que su abogado había amenazado con revelar los nombres de las clientas que habían contratado los servicios de la ogresa, por lo que alguien sobornó al juez para que la mujer alcanzara fianza y saliera libre. Sin embargo, al poco tiempo de salir, Sánchez se dio cuenta que ya no podría seguir con su estilo de vida y ni siquiera vivir en el país, pues todo mundo la odiaba. Así que se provocó una sobredosis que le causó la muerte. Gregorio Cárdenas nació en la Ciudad de México en 1915. Durante su infancia sufrió encefalitis, la cual es la inflamación del encéfalo causada por una infección bacteriana o viral. Dicho padecimiento le causó un daño neurológico que lo llevó a presentar un comportamiento anormal y maltratar animales. A pesar de ello, demostró tener un alto coeficiente intelectual y fue un alumno destacado desde su educación básica. A los 27 años se encontraba realizando estudios de química en la Universidad Nacional Autónoma de México y debido a su alto desempeño estudiantil, obtuvo una beca por parte de la empresa Petróleos Mexicanos para continuar con su formación académica y trabajar con ellos. Tiempo después, se independizó y rentó una casa en el famoso barrio de Tacuba en la Ciudad de México. Además de ser un estudiante y empleado ejemplar, Cárdenas también se dedicaba a pintar, tocar el piano y hacer experimentos químicos. Su aspecto era el de cualquier joven de clase media urbana favorecida. Hablaba pausadamente y sus modales eran finos. No obstante, todo ello no era más que un caparazón que ocultaba los impulsos bestiales que tenía desde niño. En agosto de 1942,
Cárdenas llevó a su casa a su primera víctima, una jovencita que vendía su cuerpo y a la cual arrebató la vida después del encuentro íntimo, para luego enterrarla en el patio. Días más tarde, Gregorio contrató a 2 jovencitas más y repitió el crimen. La última víctima de Cárdenas fue Graciela Arias Ábalos, quien era hija de un abogado penalista y conocía a Gregorio. Unas fuentes dicen que era su novia, otras indican que solo eran amigos. Lo cierto es que él estaba enamorado de ella y de alguna manera logró llevarla a su casa. Ahí ella lo rechazó y él la golpeó hasta dejarla sin vida. Después de ello, ultrajó el cuerpo y posteriormente lo enterró en el patio. Tras aquellos eventos, su madre lo internó en un hospital psiquiátrico y al salir confesó sus crímenes. Fue prisionero en la cárcel de Lecumberri, en donde demostró ser un personaje singular, pues asistía a clases de psiquiatría, tenía relaciones con las enfermeras y tenía licencia para salir cuando quisiera. En 1976, el presidente Luis Echeverría le otorgó el perdón público y lo llevó ante el Congreso de la Unión, donde fue recibido como un héroe por el hecho de representar un caso claro de rehabilitación. Esto desde luego indignó a muchos. Tras su liberación, ingresó a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM, donde cursó la licenciatura en Derecho. Murió a los 85 años en Los Ángeles, California, donde fungía como abogado. Los 4 hombres eran nativos de Huatabampo, Sonora, y pertenecían al grupo étnico Yoreme Mayo. Es por eso que son considerados como los primeros asesinos en serie de origen amerindio en México. Todos compartían lazos consanguíneos, ya que eran primos. La gente los describía como desconfiados, serios y recelosos, especialmente con los hombres blancos. Se dice que su modo de vida marginal los orilló a desinteresarse del mundo que los rodeaba. Vivían en la pobreza extrema y eran analfabetos. Únicamente hablaban el dialecto mayo. Ninguno de los 4 tenía esposa y siempre se les veía juntos. Este hecho hizo que los pobladores asumieran que los primos eran homosexuales y que se limitaban de convivir con los demás porque preferían darse placer en su oscura intimidad. Los rumores sobre su homosexualidad llevaron a que fueran marginados y señalados por toda su comunidad, por lo que los huipas decidieron vengarse de todo aquel que se burlara de ellos. Un día comenzaron a desaparecer hombres y mujeres, cuyos cuerpos eran encontrados después, pero sin la entrepierna, pues los primos colgaban aquellas partes en las paredes como trofeos. La última víctima de los 4 hombres fue un compañero de trabajo de Eusebio que se burlaba de él debido a sus preferencias. El padre de la víctima, al no encontrarle durante varios días, fue a casa de Eusebio a preguntarle por él, ya que la gente le había dicho que fue la última persona con la que se le vio hablando a su hijo. Al principio el criminal negó su culpa, pero la insistencia del padre le hizo perder los estribos y estuvo a punto de arrebatarle la vida también. Por fortuna, el hombre ya había dado aviso a las autoridades de sus sospechas, así que estos irrumpieron en el lugar y detuvieron el ataque. Después de un violento e inhumano interrogatorio, Eusebio confesó los crímenes y delató a sus primos. Se llegó a decir que practicaban la magia negra en una especie de secta, debido a que cuando los atraparon encontraron en la vivienda libros de hechicería. Los 4 hombres fueron condenados a pena de muerte, pero tras la abolición en México de dicha pena, su condena fue conmutada por 30 años de cárcel. Eusebio y Basilio murieron en prisión de tuberculosis, aunque también tuvo mucho que ver el acoso que sufrieron por parte de los demás reos. Adelaido y Leonardo cumplieron su condena íntegramente, pero se desconoce cuál fue su destino tras ser liberados. Higinio Sobera nació en la Ciudad de México en 1928, en el seno de una familia adinerada. Su padre fue un emigrante español que hizo dinero en Tabasco, y su madre era la hermana del exgobernador de dicho estado. Higinio también tuvo un hermano mayor, pero este terminó encerrado en un manicomio, lugar al que también debió haber ido Higinio, ya que se le había diagnosticado esquizofrenia. Sin embargo, su madre se negaba a creer que su segundo hijo también padecía problemas mentales, así que sus excesos y abusos eran siempre solapados por su familia, que los excusaba como simple excentricidad.
Debido a este constante encubrimiento, es por lo que se cree que su número de víctimas fue mucho mayor de lo que se tiene confirmado. A esto se suma el testimonio de supuestas empleadas domésticas que trabajaron para la familia, que decían haber presenciado hechos y lavar o desechar prendas que se encontraban manchadas de sangre. El 11 de mayo de 1952 cometió su supuesto primer crimen. Ese día, el capitán Armando Lepe Ruiz, militar y tío de la actriz Ana Berta Lepe, iba manejando su lujoso auto sobre la colonia Roma, cuando se encontró con Higinio Sobera. Quien manejaba imprudentemente, le echó el auto encima en 2 ocasiones y luego lo rebasó. Armando Lepe lo alcanzó en un semáforo y le reclamó su imprudencia, lo cual desató la furia del pelón, quien sacó su arma y abrió fuego 5 veces. Sobera se dio a la fuga, llegó a su casa y le confesó todo a su madre. Esta rápidamente ideó el plan de llevarlo a un hotel para luego sacarlo del país. Higinio fue instalado en el Hotel del Prado bajo un nombre falso, y ahí debía esperar a ser trasladado a España. No obstante, cegado por los efectos de su enfermedad y apetito sexual, salió del hotel al día siguiente para satisfacerse. Eran las 8 de la noche del 12 de mayo de 1952, cuando se encontró a una mujer en una parada de autobús. Sobera comenzó a hostigarla, pero la chica lo rechazó y tomó un taxi. Enfurecido, el pelón se subió con ella al taxi y abrió fuego en 3 ocasiones. Posteriormente ordenó al taxista que bajara del vehículo y él mismo condujo hacia un motel a las afueras de la ciudad, en donde satisfizo sus deseos carnales con el cuerpo inerte de la chica. Luego abandonó el taxi y el cuerpo en un campo agrícola y regresó al Hotel del Prado. El 13 de mayo, Higinio Sobera fue capturado en la habitación del hotel donde se escondía. A pesar de su estado mental, fue sentenciado a 40 años de prisión en la cárcel de Lecumberri. Después lo trasladaron a un hospital psiquiátrico de donde salió en 1985. Murió de causas naturales en 1992. Las hermanas eran oriundas de la ciudad del Salto, en el estado de Jalisco. Fueron hijas de un padre policía que las obligaba a ver cómo maltrataba a los presos y una madre que era una fanática religiosa. Originalmente se apellidaban Torres Valenzuela, pero tras un crimen que su padre cometió y por el que salió huyendo, tuvieron que cambiar su apellido a González Valenzuela. Al morir sus padres, las mujeres recibieron una modesta herencia, con la cual Delfina abrió su primer burdel. Sin embargo, este fue cerrado después de una riña y abrió otro en la ciudad Lagos de Moreno, llamado Guadalajara de Noche. El burdel prosperó gracias a las autoridades corruptas que las protegían, pues ese tipo de lugares era ilegal, y las trabajadoras que se exhibían ahí no eran más que adolescentes que habían sido engañadas y forzadas a trabajar en dicho lugar. El hijo de Delfina, la mayor de las hermanas, era quien se encargaba de vigilar a las jóvenes y pagarle a las autoridades para que los protegieran. Pero cierto día, hubo una disputa entre ellos. Ante esto, Delfina contrató a unos militares para vengarse, por lo que tuvo que huir de la ciudad para no ser culpada por la muerte de los policías. De esta manera, las hermanas se mudaron a Guanajuato, en donde abrieron un nuevo burdel llamado La Barca de Oro. El dueño original del local era apodado Poquianchis, y fue por ello que los lugareños comenzaron a apodar a las hermanas como las Poquianchis. Para ese entonces, las González Valenzuela eran unas expertas proxenetas. Secuestraban jovencitas, las sometían a maltratos inhumanos y cuando ya no les servían por tener más de 25 años, les quitaban la vida con ayuda de los trabajadores del lugar. Si alguna de ellas llegaba a quedar embarazada, las forzaban a no tenerlos, y si por alguna razón lograban dar a luz, los hijos eran, en el mejor de los casos, vendidos. En 1964, una de las víctimas logró escapar y denunció a las hermanas. Tras sus declaraciones, las autoridades fueron en búsqueda de las Poquianchis, pero en el último momento, María del Carmen logró darse a la fuga y solo detuvieron a Delfina, María Luisa y a María de Jesús. Luego de varios meses de careos, interrogatorios y desgarradores testimonios de las mujeres rescatadas, las Poquianchis recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Delfina murió en la cárcel en 1968.
María Luisa fue consumida por un cáncer hepático y falleció en prisión en 1984. Únicamente María de Jesús logró cumplir su condena y fallecer fuera de la cárcel. Ahora dime, ¿qué opinas de esta lista? ¿Te gustaría una segunda parte con los criminales que aparecieron en décadas posteriores? ¿O prefieres que hablemos a detalle de alguno de los casos mencionados? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si el video te pareció informativo, dale like y comparte. Yo soy Radler y esto fue el especial navideño de Memento Mori oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.